Muy buenos días, compañeros, licenciada presente. El día de hoy, pues, vamos a hablar un poquito sobre cómo ha sido el sistema de la educación en los años de 1960 a 1990. Específicamente, vamos a hablar sobre un tema que en lo personal me parece bastante complejo y lejos de complejo, bastante oculto, ¿verdad? Que es el conflicto armado interno en Guatemala. Antes de comenzar, yo siempre he tenido un pensamiento en mente y es que la educación siempre ha sido clasista y elitista, ¿verdad? Perdón, elitista. Vemos de que desde hace años ha tenido ciertas conductas inclinadas a ciertos grupos sociales, lo cual en la actualidad sigue siendo parte de, ¿sí? Entonces, hemos visto, o sea, si miramos detenidamente, el sistema educativo en Guatemala ha sido víctima de una serie de modificaciones, definitivamente favoreciendo ciertos grupos sociales o ciertas ideologías, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cambio evidente de esta serie de ideologías? Es el siglo XX, específicamente en la época del conflicto armado interno, ¿sí? Pero antes veamos un poco qué es la educación. Em, Pasemos a la parte de la agenda. ¿Qué es la educación? Bueno, la educación en pocas palabras es la transmisión de conocimientos, es que usted va a educar, usted va a formar, usted va a instruir. Sin embargo, si hablamos sobre estas palabras tan delicadas y si las vemos con detenimiento, vamos a ver que la educación no está del todo en su 100%, ¿verdad? Por el simple hecho de que ha sido distorsionada, ha sido, como quien dice, envuelta en repercusiones, en el que se pierde la autonomía, en el que se privatiza hasta cierto punto, se manipula, y esto lo vuelve actualmente como un sistema de opresión, un sistema sedentario y tedioso, ¿verdad? Entonces, como futuros licenciados o docentes, debemos analizar cuáles son aquellos sistemas educativos y reformas que hemos tenido en el transcurso de las décadas, ¿verdad? Y vemos que esto va a ser un enfoque primordial para que aprendamos a transmitir, ¿verdad? Un mensaje de lucha, un mensaje de formación y sobre todo incentivar a la conciencia social. A continuación, mi compañera Heidi pues, les va a compartir un poquito más sobre este tema de las reformas, perdón, y la educación, reformas y cómo ha sido afectada dentro del área urbana y rural. Ok, para empezar a hablar acerca de la educación dentro del conflicto armado interno en Guatemala, nosotros tenemos que reconocer cuál era el contexto que se vivía, ¿verdad? Un contexto de violencia, definitivamente de violación de derechos humanos como tal, ¿verdad? Un contexto definitivamente de luchas, de manifestaciones, de descontentos. Toda esta situación definitivamente vamos a ver nosotros que va a tener que ver con cuál era el tipo de educación que se recibía en ese entonces o se desarrollaba en ese momento, si sí se podía dar, no se podía dar, tenía un alto, tenía definitivamente, era permitida, que sí se permitía, estaba controlada, era un medio definitivamente utilizado por el Estado. Entonces vamos a ver primero que es un contexto de violencia, ¿verdad? Y que esta violencia pues va a generar diferentes consecuencias a corto, a largo y a mediano plazo, ¿verdad? Entonces primero vamos a ver que dentro de este conflicto pues se dan diferentes pérdidas, como es la destrucción de los medios, infraestructura, ¿verdad? Servicios, limitaciones, ¿verdad? El temor que se desarrollaba en ese entonces, las limitaciones que se le daba a la población de ese entonces, va a perjudicar y va a tener que ver con los procesos educativos de ese entonces, ¿verdad? De la niñez, de la adolescencia, ¿verdad? Incluso de la educación superior. Entonces vamos a ver que dentro de la violación de los derechos humanos hay uno muy importante para este tema que es el derecho a la educación, ¿verdad? ¿Para quiénes? ¿Para quién era ese derecho? ¿Estaba ese derecho? Sí estaba, y si estaba, ¿para quiénes era? ¿A quiénes correspondía? ¿Era una educación selecta? Sí, era para quiénes. Entonces eso es lo que vamos a tratar de responder, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que definitivamente el conflicto armado interno empieza con una serie de militares, ¿verdad? Que toman el cargo, que toman el poder y empiezan estableciendo un sistema de dominación, de sometimiento hacia la población, ¿verdad? Se empiezan a desatender aquellas necesidades de la población evidentes y una de ellas es la educación, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que en este momento o en este contexto se desatiende por parte de los gobiernos la educación y como tal ya no se empiezan, o sea, ya no se siguen construyendo escuelas. Hay una limitación, hay algo que definitivamente por parte de los gobernantes no había ese interés. La educación no era su mayor interés, ¿verdad? Entonces, se dejan de construir escuelas, se dejan de crear plazas para docentes, se limitó la educación, ¿sí? No era para todos, era para ciertas, digamos, para ciertos sectores y con cierta dominación, es decir, no era una educación libre como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también que
en el ámbito, digámoslo así, de los docentes, se empiezan a trabajar o a implementar docentes empíricos, es decir, que tuvieran experiencia nada más sin una preparación profesional, solo que tuvieran la experiencia y ya estaban definitivamente trasladando esos conocimientos, ¿sí? Vamos a ver que dentro de eso, de esta situación, encontramos una serie de docentes de primaria, sí, que solo tenían primaria como tal, no tenían una educación definitivamente media ni superior, solo tenían una educación primaria y muchos de ellos iban a dar clases de primaria como tal, no había un proceso de profesionalización como tal, ¿verdad? No había un seguimiento y esto generalmente se daba más, de los maestros empíricos se daba más en el área rural, ¿verdad? Era una necesidad que había que cumplir y definitivamente estaban los maestros empíricos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no habían maestros titulados? Porque se decía que digamos, los maestros titulados ganaban mucho. Entonces el Estado definitivamente se respaldaba diciendo que no habían fondos de una u otra manera para pagarles a esos docentes titulados. Entonces por eso era mejor los maestros empíricos. Sí, era más fácil porque no se les pagaba mucho, ¿verdad? Y se manejaban y definitivamente se movían y se dominaban al antojo o a los intereses del Estado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver nosotros que para el Estado la educación tenía una función. Claro, ya mencionamos que se desatendió, que se dejó olvidado, pero para ellos tenía una funcionalidad, ¿sí? Principal. La función principal de la educación era construir a un hombre nuevo. Y hay características bien interesantes y bien importantes de qué características tenía que tener ese hombre nuevo, ese hombre educado. Primero, que fuera tolerante, democrático, solidario, ¿sí? Garante de valores civiles, digamos, a favor de su propia sociedad. Es decir, un hombre sumiso, un hombre vulnerable, un hombre que definitivamente calle todas las injusticias que estaba viviendo, un hombre que definitivamente no represente, digámoslo así, una resistencia, sino que definitivamente se deje llevar, que ame a su patria, que sea definitivamente un pensamiento muy patriota, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hubieron o se desarrollaron una serie de sucesos sociales definitivamente que afectaron dentro del conflicto armado. Primero, vamos a ver nosotros que se dio la violación generalizada de los derechos humanos, ¿verdad? Donde el derecho de a la educación, pues definitivamente no se encontraba esos derechos, ¿verdad? O no se, digamos, no se implementaba, digámoslo así, ¿sí? Todavía era una educación no para todos, exclusiva, selectiva, ¿sí? También vamos a ver que el Estado estaba más interesado en defender, en someter, en dominar a la población, ¿verdad? En callar esa resistencia que había, que de una u otra manera se empezaron a desarrollar normas para privar a los niños de no ir a las escuelas, ¿verdad? Vamos a ver también porque la educación no era su mayor interés. También había un perfil de egreso, ¿verdad? Para los, digámoslo así, para obtener la educación como tal. Es decir, no cualquiera la podía optar a la educación como tal, ¿verdad? Luego vemos nosotros que en el área rural, en el área urbana también se desarrolla de diferente manera. No me voy a tener ahí porque más adelante lo vamos a tocar, pero sí, definitivamente vamos a ver nosotros de que no es lo mismo hablar de una educación en el área privada, en el área rural y en el área urbana. También la educación pública y la educación privada, ¿verdad? Entonces son contextos totalmente diferentes que al final se desarrollaron dentro del conflicto armado interno, ¿verdad? Entonces, se busca limitar la educación. La educación definitivamente no fue como ese medio, fue ese medio para dominar, ¿verdad? Y no fue esa educación liberadora, esa educación de cambio para el país, ¿verdad? Para las condiciones, para definitivamente resaltar las situaciones que se estaban viviendo, ¿verdad? Definitivamente vamos a ver nosotros que habían carencias definitivamente en el sistema educativo, ¿verdad? No estaba ese aporte económico. Los gobiernos que empezaron a tener el poder dentro del conflicto armado interno de Guatemala, pues no estuvieron interesados en invertir económicamente ni en infraestructura, ni en la didáctica de la educación, ¿verdad? Porque solo eran maestros empíricos, como estuvieran, como fueran, así se enviaban, ¿verdad? Porque no había, es decir, no se le daba prioridad, ¿verdad? Tampoco se les pagaban a los docentes como se debía y todavía digamos, había un retraso en el pago. Entonces, eso vamos a ver que conllevó una escasez de docentes. ¿Por qué? Porque se pagaba poco y porque definitivamente se tardaban mucho en pagarles. Entonces, vamos a ver nosotros que los gobiernos no estuvieron interesados en este proceso de conflicto armado interno de Guatemala en invertir en educación, ni en infraestructura, ni en la didáctica para la aplicación de la enseñanza, ni mucho menos en invertir en docentes para su profesionalización y preparación, ¿verdad? Vamos a ver que también conllevó en el aspecto de, digamos, de los alumnos, ¿verdad? O de la población que quería estudiar, vamos a ver nosotros que se dio una serie de desplazamientos. Estos desplazamientos solo llevan como consecuencia la diserción escolar. ¿Por qué? Porque las familias tenían que huir de un lugar a otro por la persecución que había, por los constantes ataques que había de parte del ejército. Entonces vamos a ver una diserción escolar y definitivamente se evidencia tanto en este contexto
para quién, digámoslo, era así, la educación, para quién era el interés que de una u otra manera se desarrollaba la educación y cuál era el contexto que vivía tanto el área rural y tanto el área urbana, que definitivamente se desarrolló diferente. Muchos de los niños de las áreas rurales tuvieron que huir con sus familias por la persecución de la guerrilla, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente solo llevó a un estancamiento y a un retroceso educativo. Entonces, dejo a mi compañera para que pueda seguir. Bueno, pues vamos a hablar un poquito sobre el retroceso educativo, como lo mencionaba Heidi, ¿cómo no? Y vemos que el retroceso educativo son una serie de secuelas, una serie de consecuencias, los cuales los movimientos guerrilleros, la gente optaba por ir ahí, ¿sí? La formación mejor fuera más bélica y no directamente recibir una educación como tal, ¿sí? Porque por el simple hecho de que no existía una estabilidad como tal, ya lo mencionaba pues la compañera. Asimismo, pues la calidad educativa a nivel medio es quien menos desarrolló un currículo, ¿verdad? Un estudio y sobre todo la práctica de interculturalidad, puesto a que la visión en ese entonces de nuestros estimados pues, presidentes es enfocarse en una sola cultura y dejar por un lado la diversidad cultural, la diversidad de los derechos de la educación, desde el promover la lengua materna, ¿verdad? Y creo que, bueno, más bien considero que esto ha sido una secuela que en la actualidad lo seguimos pues viviendo, ¿verdad? Por el simple hecho de que aún cuesta, no hay interés por aprender una lengua como tal, como el quichel, el cachiquel, el poconchí, el pocomán, entre otros, ¿verdad? También vemos de que dejando por un lado el no promover una lengua materna, el no respetar los derechos como tal, vemos que también en los libros de textos, en varios documentos, se necesita hacer una muy buena investigación para averiguar tan siquiera cuáles fueron las verdaderas acciones que cada uno de los gobiernos pues tomaron, dirigieron y sobre todo que estos movimientos fueron como efecto una serie de pérdidas humanas, ¿verdad? También vemos de que eh, se oculta cuáles fueron las causas o en sí una serie de síntesis de sistemas que es indispensable pues que tomemos en cuenta y que en la actualidad varios estudiantes desconocen el procedimiento real de los conflictos armados internos. Y bueno, ya como quien dice, para ir cerrando, yo quería pues mencionar un poco sobre la reforma de 1985, cuando se crea una nueva constitución, ¿no? Entonces, vemos que los principios eran, uno, la inclusión, ¿sí? Dos, el implemento de una lengua materna. Tres, que iba a ser un sistema transparente. Cuatro, en que el docente iba a, como quien dice, a tener libertad de promover la realidad nacional, de promover su transparencia, de que íbamos a promover un sistema de inclusión, ¿verdad? Pero si lo vemos detenidamente, ¿realmente es así? Algo muy interesante, como yo leí acá en los principios de la educación durante esta reforma, es que pues íbamos a tener una educación gratuita, pero eso sí, sin discriminación, un sistema educativo en el que el niño pues va a estar bien, llega bien, almuerza bien, sale con bien, que íbamos a ver una enseñanza religiosa, pero en la actualidad vemos que muchos de estas promesas se quedan solo en un documento, porque realmente vemos que la aplicación del bullying es un fenómeno que actualmente está afectando principalmente los establecimientos, también la mala alimentación, la mala calidad de aprendizaje, por lo que debemos optar por un sistema pues privado, ¿verdad? Para que nuestros hijos reciban con bien este tipo de educación, porque en una pública definitivamente no es aplicable. Entonces, son consecuencias de que esta reforma solo viene a cambiar, como quien dice, de título, viene a cambiar de artículos, sin embargo, los sistemas siguen prácticamente iguales, porque por el simple hecho de que en el año 2000 no conocíamos que había un curso llamado Cachiquel y estos cursos actualmente se dan, pero estamos hablando que es un proceso bastante contemporáneo y así podemos describir varios procesos, ¿sí? Y bueno, ya solo como casi culminando, Heidi les va a platicar un poquito sobre cuál era el papel de la Iglesia Católica dentro de este proceso. Bueno, la Iglesia Católica buscó definitivamente establecer, digámoslo así, o llevar como tal la teología de la liberación, ¿verdad? ¿De qué se trataba? ¿Sí? ¿O de qué hablaba la teología
de la liberación, ¿verdad? Que daba a conocer o que daba a entender. Primero vamos a entender nosotros que la iglesia pues fue siempre, históricamente fue aliado, ¿verdad? De la política, es decir, de las élites de poder. Siempre vemos desde momentos de la conquista, ¿verdad? Por un lado la espada y por otro lado la Biblia, ¿verdad? Entonces esa alianza de poder se dio históricamente y se siguió dando. Sin embargo, en este proceso de conflicto armado interno, vamos a decir que parte importante de la Iglesia Católica cambia de ideología y de mentalidad, una educación liberadora. Eso es lo que promovían, una educación liberadora. Primero, basada en la teología de la liberación, ¿verdad? Va a ser una reflexión, ¿verdad? Con base en la fe cristiana, ¿verdad? Y en el Evangelio de Jesucristo, que era la fe como tal, ¿verdad? Donde ellos se comprometían, ¿verdad? Con la pobreza y en pro de la liberación integral del hombre. ¿Por qué? ¿Por qué integral del hombre? Porque ellos decían y establecían que un hombre no puede ser libre, digámoslo así, por dentro si no lo es por fuera, ¿verdad? Entonces, por parte de la fe se le enseña, o la educación se le enseña a perdonar, se le enseña, pero si sigue definitivamente siendo sometido, siendo definitivamente siendo sus derechos siendo violentados, ¿verdad? Su integridad como tal sigue siendo golpeada, vamos a ver que no tiene sentido definitivamente esa libertad interior si no se refleja exteriormente, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica empieza a atacar y a señalar estas injusticias sociales y apuesta por una educación liberadora, una educación definitivamente que no solo digámoslo así, tenga una liberación interna, sino externa como tal, ¿sí? De que esas injusticias sociales como tal se acabaran, ¿verdad? Entonces vamos a ver nosotros que la iglesia va a tener un papel fundamental. Luego vamos a ver nosotros en esta intervención el apoyo de los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Misioneros del Sagrado Corazón. Definitivamente vamos a ver que con esa visión con esa visión, digámoslo así, de una educación liberadora, ¿verdad? Que cambia totalmente el ambiente o el pensamiento que se tenía en ese momento, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a ver que también la Universidad de San Carlos tiene un papel importante dentro de la educación, dentro del conflicto, en el proceso del conflicto armado interno de Guatemala, ¿verdad? Ya que muchos de los docentes, ¿verdad? Y estudiantes participaron en movimientos políticos clandestinos, ¿verdad? También vamos a ver que en diferentes manifestaciones estuvieron inmersos, ¿verdad? Contraatacando esas ideologías del momento, conservadoras totalmente, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo la Universidad de San Carlos definitivamente con su ideología marxista, progresista, ¿verdad? Empieza a contrastar y atacar digamos, esa hegemonización que se está dando por parte del Estado de la ideología de derecha, ¿verdad? Entonces vamos a ver conservadora, vamos a ver que la Universidad de San Carlos también tiene un papel fundamental, ¿verdad? Porque empieza a ser manifiesto, empieza a manifestar todos estos movimientos. Entonces vamos a ver que el enfoque principal en cierto momento de formar se empieza a perder. ¿Por qué? Porque se vivía en un conflicto, se vivía en un contexto y es ahí donde posteriormente se empiezan a buscar estrategias para reforzar la educación que se vivió en este entonces, porque la pregunta es cómo crecieron estas personas que se educaron dentro del conflicto armado y directamente en el sector público, ¿verdad? ¿Cómo es que estas personas crecieron? ¿Cuál fue el tipo de educación? Una educación limitada, una educación selectiva, una educación sin recursos, una educación de dominación, es decir, totalmente un contexto, una educación de persecución, donde definitivamente en las áreas rurales, pues, los docentes, no con, digámoslo así, que fueran profesionales, sino docentes del momento que tenían ciertos conocimientos, digamos, profesores o personas que tenían ciertos conocimientos, van a impartir, ¿verdad? Clases o les van a enseñar sin recursos, incluso sin lápices, dentro de las montañas, les van a enseñar a los niños pequeños conocimientos en pequeños espacios de aflicción, de persecución, es decir, tuvieron su educación a su forma, con sus medios, definitivamente fue una educación diferente, también la educación del área del sector privado y del sector público, ¿verdad? Era más fácil y se dominó rápidamente, digamos, en el área, en el sector privado, no se vivió tan tranquilamente como se vivió, por ejemplo, en el sector público, ¿verdad? Que fue definitivamente el mayor enemigo con el que muchas veces los militares tuvieron enfrentamientos, ¿verdad? Y quiero terminar con una frase de Carlos Mendoza, ¿verdad? Y dice, las aulas se convirtieron en un espacio de lucha política y las fuerzas militares no podían tolerar y no toleraron, aunque se llevaron la vida y la esperanza de tanta juventud que educándose en las pobres condiciones del sistema educativo formal, también quisieron forjar un destino diferente. Es decir, aunque se dio una educación